Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenido entonces a este nuevo seminario junto a Admiral Markets. Y antes de ir al tema principal que nos convoca, recordarles que pueden suscribirse o bien suscribirse realmente a nuestro canal de YouTube, en donde hemos publicado recientemente un video análisis para el euro frente al dólar y se titula Euro dólar en caída libre, una caída que ha venido mostrando el tipo de cambio desde esta jornada o las últimas jornadas, relativa a la ruptura de la zona de soporte en 1.2060 y que expone un escenario bajista bien importante e interesante luego del crecimiento o bien del apetito por el riesgo que involucró al par durante todo el año 2020 y los primeros días del año 2021. Por lo tanto, invitados ya a que vean este video análisis que sin duda será de una ayuda bastante buena para poder revisar cuáles son los aspectos técnicos que deberían estar considerando y por supuesto también cuáles son las ideas que tenemos para el par. Ahora, este análisis lo hicimos finalmente porque la tarde de ayer hacíamos una encuesta en nuestro canal de Telegram y proponíamos en el video análisis de este jueves qué parte gustaría que analizáramos y teníamos el euro dólar, el Bitcoin y el euro libra. Finalmente ganó por un poco más de porcentaje, más de la mitad del porcentaje del euro dólar, así que revisamos, analizábamos el euro dólar esta jornada de día jueves 4 de febrero. Obviamente, recordarles suscribirse a nuestro canal de Telegram en donde enviamos información, comentarios de mercado, análisis para ciertos instrumentos diariamente, así que invitados a que puedan pertenecer a esta comunidad y de esa forma estén atentos y pendientes de lo que sucede minuto a minuto en los mercados financieros. Con respecto a lo que nosotros tenemos o a lo que nos convoca, que es el análisis fundamental, vamos a iniciar entonces la revisión de este seminario en donde vamos a intentar dilucidar o entender qué es finalmente este análisis fundamental, a qué se refiere, ya que en la jornada del día martes estuvimos revisando el análisis técnico que responde inicialmente a el análisis de los precios de los gráficos propiamente tal para entender y proyectar los movimientos del mercado que pueda llegar a tener en el futuro. Por lo tanto, ese escenario técnico también lo podemos, o bien responde el escenario técnico a las características fundamentales. Y con esto me refiero a el escenario que nos va dejando diariamente las noticias, las decisiones de tipos de interés, en muchos de los casos para los bancos centrales. Y así una serie de eventos que por supuesto significan y se traducen en cambios en el ánimo del mercado, qué es lo que el mercado, qué es lo que los inversionistas comienzan a considerar que tiene mayor valor y así sucesivamente, y es como las tendencias se van dando, se van viendo reflejadas en los precios y como en algunos casos también el mercado a nivel de precios tiende a anticipar ciertos sucesos fundamentales que pueden estar generando cambios importantes. Ahora, en el análisis fundamental no tan solo existe eh, algo puntual en cuanto a la relación o revisar el calendario macroeconómico, las noticias que ocurren en el día a día, como lo pueden ser, por supuesto, lo que ya decíamos, decisiones de tasas de interés, revisión del Producto Interno Bruto, inflación, y así una serie de datos macroeconómicos que sin duda son relevantes. Pero también debemos entender que se utiliza el análisis fundamental para analizar títulos que cotizan y que no cotizan en bolsa finalmente. Es por eso que aquí es donde sale el aclamado inversor fundamental o de largo plazo, Warren Buffett, y acuña esta frase que dice: el precio es lo que pagas, el valor lo que recibes. Por lo tanto, se traduce en que finalmente uno paga por el valor, o sea, lo que el precio es lo que tú estás pagando por el producto, por la acción, por el producto que estás adquiriendo, y sabemos o debemos entender que cada producto que cotiza en el mercado o que no cotiza en el mercado tiene un valor. Y ese valor intrínseco, que lo pueden dar sus características, su organización en muchos casos, su performance, y mucha serie de datos que son importantes que lo vamos a estar revisando en breves minutos más. Por lo tanto, a través de este análisis fundamental se intenta establecer un precio teórico de un título. Se pretende calcular cuál debe ser un precio justo buscando una aproximación al valor futuro que podría llegar a tener dicho título. Con esto del precio justo, es cuando uno analiza finalmente, para entenderlo en simples palabras, es cuando uno analiza una acción, un papel directamente, una acción que cotiza en bolsa, y al revisar qué es lo que está pasando con esta acción en su estado financiero, en su comportamiento, en sus inversiones,
en el performance que tiene, ventas de productos, etcétera, uno tiende entonces a buscar cuál es el valor justo que el día de hoy el mercado debería otorgarle, considerando estos aspectos, que lo vamos a revisar, como ya les decía, dentro de breve. Por lo tanto, lo que hace este, como bien explica este punto, es establecer un valor teórico que debiese tener el título, la acción propiamente tal, para que así nosotros determinemos finalmente si el valor de hoy que está mostrando el gráfico, pongamos un ejemplo, $100 una acción, y bajo nuestro análisis fundamental nos indica que la acción debiese tender a valer más, entonces nosotros podemos determinar que esta acción está infravalorada, por lo tanto se traduce en una buena, entre comillas, oportunidad de inversión, considerando entonces que de acuerdo a nuestro análisis fundamental, el valor de la acción debiese costar mucho más al minuto, por lo tanto es muy probable que estén sucediendo algunas cosas que están lastrando el valor, por lo tanto nosotros podemos comprar a un valor menor, o sea, a los $100, y si este análisis fundamental ha proyectado o nos ha entregado un valor teórico de 160, por supuesto, entonces se va a transformar en una oportunidad para buscar $60 de beneficio que nos pueda entregar esa acción por acción en el recorrido adecuado en cuanto a su valor justo que debiese estar presentando en los gráficos propiamente tal. Ahora, hay variables que afectan, por supuesto, al valor, que son un indicador importante para establecer una valorización adecuada, como lo veníamos comentando, como por ejemplo los estados financieros, planes futuros de expansión, sector al que pertenece y, por supuesto, el entorno económico. Hay distintos tipos de enfoque a la hora de revisar un análisis técnico y existen dos métodos, el top-down y el bottom-up. Esos son los dos tipos de enfoque que uno pueda considerar. Hasta ahora, estimados, me gustaría saber si de lo que hemos comentado, porque este seminario va a ser tentativamente, no va a ser tan breve, pero vamos a estar revisando en gran parte lo que es el análisis técnico en muy poco tiempo, ya que estamos realizando seminarios de tipo introductorio para nuestros clientes y usuarios, por lo tanto no queremos tampoco ahondar mucha información para que se confundan o finalmente no lo comprendan, no digieran bien la información, así que vamos a estar haciendo algunas cápsulas bien breves de seminarios durante las próximas semanas, que sin duda esta es una de ellas. Me gustaría saber si al minuto tienen todo entendido, si lo han digerido, si hay algo que quieran preguntar también para que vayamos enfocándonos en nuestro análisis o en esta incertidumbre que tenemos de qué es el análisis fundamental para que ustedes lo entiendan de mejor forma. Voy a esperarlo entonces algunos breves segundos para que ver si tienen alguna duda, algún comentario y vamos y seguimos entonces con el seminario. Bueno, aparentemente no tenemos ninguna duda, así que continuamos, o comentarios, así que continuamos revisando los tipos de enfoque en el análisis fundamental. Como ya les decía, existen dos tipos de enfoque. Uno de ellos es el top-down y el otro es el bottom-up. El top-down, de arriba hacia abajo o de lo general a lo particular. Este tipo de análisis es el que yo utilizo mucho a la hora de analizar macroeconómicamente lo que está ocurriendo y para ver en qué par o en qué moneda puedo estar invirtiendo o en qué instrumento propiamente tal. Como bien saben, y los que han seguido nuestros seminarios o mis seminarios que brindamos todos los lunes, miércoles y viernes, en donde hacemos trading, analizamos el mercado en vivo, se van a dar cuenta que por lo general yo no opero acciones o no analizo muchas acciones porque no es un mercado que a mí me parezca o me sienta cómodo al minuto de transarlo. Por lo tanto, utilizo este tipo de enfoque
que si bien está como orquestado para analizar sin duda acciones o este tipo de situaciones o este tipo de instrumentos, también se puede utilizar para analizar, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo en el mercado de divisas, commodities, bonos, etcétera. Y este método top-down, de arriba hacia abajo o de lo general a lo particular, comienza revisando la situación general o la situación económica mundial para armarnos de alguna forma cuál es el concepto o cuál es el panorama que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, al día de hoy, si nos tocara dar alguna situación económica mundial, haciendo un poco el ejercicio como ejemplo, actualmente la situación económica mundial se está moviendo por el coronavirus. Por el coronavirus, posteriormente, y de acuerdo a esto, las inyecciones económicas que han implementado los fiscos, los bancos centrales, etcétera, y al día de hoy en las tentativas o en las expectativas de recuperación económica que obviamente han estado también conduciendo el mercado durante el año reciente 2020. Por lo tanto, ya entendiendo esto, sabemos el marco teórico en el cual se están desenvolviendo los mercados y cuáles son las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes o no al día a día, en el día a día. ¿Cómo pueden ser? eh, casos de coronavirus a nivel mundial, vacunas, todos temas o motivos que sean generales para todo el mercado, para todo el mundo. Casos mundiales de coronavirus, alteraciones o mutaciones en el virus finalmente. También podemos considerar la cantidad o las vacunas disponibles, la distribución de vacunas, la tardanza tal vez en las vacunas, la producción y entrega. Por otro lado, paquetes fiscales que puedan estar dándose a nivel mundial o que puedan estar, o datos macroeconómicos que puedan estar alterando la sensación o expectativas del mercado o el desempeño de la economía mundial, como pueden ser expectativas sobre la economía china, expectativas sobre la economía americana, o las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de cuánto va a crecer el mundo durante el año 2021, cuánto creció durante el año 2020, cuáles son las proyecciones para el próximo año. Eso es a lo que nos referimos con evaluar una situación económica mundial, ver lo general. Luego de eso nos podemos ir a enfocar en los países con mayor atractivo, buscar cuáles son los que realmente están moviendo dinero, cuáles son los que están inyectando dinero, que se traduce probablemente, o que no probablemente, sino que lo hemos evidenciado, se traduce en que finalmente los mercados, la renta variable, ante inyecciones monetarias, reaccionan de forma positiva a las acciones, los índices. Por otro lado, se desvaloriza la moneda de dicha economía. Eh, por lo tanto, va beneficiando ciertos sectores. Ahí es donde uno puede buscar tal vez cuáles pueden llegar a ser los países que tienen mejores proyecciones en cuanto a recuperación económica, etcétera. Por lo tanto, ya vamos entrando un poco más en el detalle, encontrar cuáles son los países que al día de hoy a mí me parecen interesantes y que pueden obviamente ser relevantes a la hora de invertir. Luego de eso nos vamos al sector con mayor potencial de cada país. Por ejemplo, cuando Estados Unidos o la Reserva Federal, ya sea el fisco, por ejemplo, ahora con la implementación o la intención de administrar una nueva ronda de estímulos fiscales, se traduce en que hay ciertos sectores que son más beneficiados que otros, por lo tanto uno puede identificar, por ejemplo, al sector retail, al sector servicio, y así una serie de sectores que pueden ser mejor beneficiados que otros ante estos estímulos monetarios que pueden estar implementando los gobiernos o los bancos centrales, como lo hemos indicado. Entonces, ya encontramos ciertos sectores como puede ser el retail y tal vez servicio, por dar algún ejemplo. Y luego de eso, nos vamos ya al detalle. Dentro de estos sectores que estamos analizando, buscar cuáles son los papeles que pueden ser más interesantes, cuáles son los que han tenido mejor rendimiento durante los últimos 12 meses, durante el último trimestre, las proyecciones, probablemente comenzar a ver cuáles son los planes que tienen por delante y así una serie de datos que pueden ser y que nos van a lograr entregar una acción en la cual podamos invertir. Y por otro lado, el segundo método es el bottom-up, de abajo hacia arriba o de lo particular a lo general. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver totalmente lo inverso a lo que estuvimos comentando. O sea que en definitiva pasamos de lo interesante o los papeles que a nosotros nos pueden parecer interesantes a mirar el potencial de cada país. Luego de eso nos vamos hasta los países con mayor atractivo y luego de eso nos vamos hasta la situación económica mundial en donde se da el método bottom-up, de abajo hacia arriba o de lo particular finalmente a lo general. Y así, por supuesto, una serie de antecedentes que son interesantes para poder
ir entendiendo o ir dibujando cuáles son los enfoques que nosotros le vamos a dar finalmente a nuestro análisis fundamental. Ahora, yéndonos al detalle, cuando estamos en el último punto, y aquí me vuelvo nuevamente al analizar dentro del sector, se analizan los papeles más interesantes a este punto, lo voy a marcar, cuando nos vamos al punto 4, por supuesto que nace la opción de métodos de valorización de empresas, en donde ustedes saben, y lo comenté el día martes, como yo no soy realmente muy entendido en la valorización de empresas, sino que mi fuerte estaba en el análisis técnico y en la apreciación general del mercado en cuanto a situaciones macroeconómicas, pero el analizar o los métodos de valorización de empresas no tengo un ojo muy acucioso para estar revisando, por ejemplo, temas en balance con lo que puede llevar o conllevar la contabilidad, el activo neto real de la acción o de la empresa, el valor de liquidación que tiene la empresa, el valor sustancial. Por lo tanto, también podemos entrar a detallar o a encontrar ciertos análisis de los beneficios por PER, ¿ok? Ventas y el EBITDA, que es el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que son finalmente todo lo que todas las ganancias antes de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización que pueda tener obviamente las ganancias de la compañía. Estos métodos son basados en el fondo de comercio, como por ejemplo también hay que considerar la marca, la patente, los clientes, cuáles son los potenciales que puede tener la marca, cuál es la presencia que puede tener, cuánto les cuesta a esta empresa tener patentes para poder seguir trabajando o seguir produciendo. Y por supuesto, qué tan fiables o qué tan fieles son los clientes, si la cartera de clientes es amplia, si están en procesos de expansión, buscar a lo mejor nuevos clientes, reducir la cartera de clientes para darles un mejor trato, así una serie de eventos que uno tiene que considerar en el fondo del comercio finalmente, que es el comportamiento de la compañía. Y los métodos de flujo y dividendo, que eso es ya algo mucho más teórico y están revisando números propiamente tal, así como la contabilidad, el activo neto real, el valor de liquidación, valor sustancial, beneficio por PER, ventas y EBITDA. Son finalmente números que uno tiene que estar revisando para estar considerando cuáles son los flujos, por ejemplo, de caja, los dividendos que otorgan a sus inversionistas, sí, determinar finalmente si la compañía inicialmente gana o no gana dinero, si ha ganado en el último trimestre, proyectar si la compañía puede ganar en el próximo trimestre, el trimestre siguiente, el trimestre obviamente que pueda venir, y así una serie de eventos que uno puede llegar a determinar, como lo decíamos en un inicio, un valor teórico o un valor teóricamente justo que el mercado debería entregarle a la acción que al día de hoy probablemente no tiene. Entonces ahí es donde uno identifica, gracias a estos métodos de valorización de empresa, cuánto es el valor teórico o cuánto cuesta la acción, cuánto debiese costar realmente, bajo nuestro análisis, la compañía en el mercado de derivados o en la bolsa finalmente. Determinando esto, los balances, las cuentas de resultados, métodos basados en el fondo de comercio, métodos de flujo y dividendo, es donde nosotros podemos establecer entonces la diferencia entre el valor versus el precio. Y antes de continuar con con este último punto, me gustaría saber si tienen dudas de lo que hemos expuesto para así ya ir revisando la diferencia realmente entre el valor y el precio, para que así no nos perdamos y por supuesto ustedes puedan acceder de buena forma a la información que estamos entregando. No, aparentemente no tenemos dudas con respecto a lo que hemos expuesto. Pues bien, seguimos entonces.
La diferencia entre el valor y el precio, primero que todo, el precio es la cantidad de dinero a la que se intercambian los bienes. O sea, que cuántos billetes a mí me cuesta, por ejemplo, el comprar un teléfono. No sé, pongámosle un iPhone. Me van a costar a mí en el mercado local, no sé, 500.000 pesos. O sea que voy a tener que destinar 500.000 pesos de mi bolsillo para poder comprar o intercambiar este bien. O sea que yo otorgo estos 500.000 pesos y ellos me van a dar, obviamente el vendedor me da el teléfono mismo. Lo mismo obviamente uno lo puede extrapolar como ejemplo, homologar a la situación de las acciones. ¿Cuánto es lo que me cuesta una acción el día de hoy? Por ejemplo, Amazon, que está en torno a los 3.200 y tantos dólares, 3.300, no recuerdo bien. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, Apple actualmente, Alphabet, Netflix, por ejemplo, GameStop, una de las acciones que ha estado muy renombrada durante los últimos días? Son situaciones y sucesos que, por supuesto, eh, nos entregan la valorización en la cual yo tengo que intercambiar, a cuál se intercambia este producto. O sea, cuánto finalmente billete yo tengo que disponer para poder adquirir ese bien. Y por otro lado, y en muchos de los casos, el precio puede estar por sobre o por debajo del valor intrínseco del precio teórico que éste tiene. Por lo tanto, uno debe entender que el valor que se le puede dar a un producto es distinto al precio. O sea que hay una estrecha relación entre valor y precio, pero hay que discernir que el valor finalmente es como de alguna forma, y entre comillas, y que puede ser redundante incluso, como el valor agregado que puede tener este producto. Por ejemplo, tomémonos del mismo ejemplo que estábamos realizando con respecto a los teléfonos. Tal vez el teléfono que yo estoy vendiendo al día de hoy, existe una, por ejemplo, una caída en el inventario o en el stock de teléfonos a nivel mundial, y yo tengo stock de teléfono y soy uno de los últimos, a lo mejor, vendedores que tiene ese stock de teléfono. Por lo tanto, al haber una escasez de stock de este producto puntualmente, se transforma en que yo le puedo otorgar un valor, o el mercado, el sentimiento del mercado, le da un valor distinto. ¿Se entiende? Por lo tanto, es donde el valor ya sea dependa de ciertas características externas, como puede ser obviamente la escasez de producto, la caída de los inventarios o en el stock, se traducen finalmente en el valor intrínseco que puede tener este producto o este bien que yo estoy ofertando en el mercado. Por lo tanto, ahí es donde el precio teórico puede estar por debajo o por sobre, finalmente, el valor intrínseco del producto. O sea que al día de hoy, por ejemplo, el valor que yo le pueda otorgar a un mercado de los teléfonos que no existen eh, cantidades de stock al día de hoy, probablemente le puedo estar otorgando un valor superior de venta, pero al día de hoy los teléfonos llegan a costar $100, por ejemplo, y el día de mañana, o bien el valor que yo le estoy otorgando al teléfono o al stock de teléfonos que tengo por unidad es de $500, por ejemplo. Y así tenemos entonces una relación en donde la diferencia existe, o cuál es la competitividad que puede existir entre el valor y el precio que puede llegar a tener un bien finalmente. Nos pregunta John, ¿hay alguna fórmula en la relación de los métodos de valorización de empresas que relacione todo lo que hay que analizar? La verdad, John, que muchas veces pueden ser incluso hasta distintas cosas que puedan estar llamando la atención de los inversionistas. Por eso que creo que no tan solo basta con el conocer un análisis fundamental como tal o propiamente tal, sino que hay que conocer cuál es el ánimo de los inversionistas con respecto a la acción. Como por ejemplo, si los inversionistas están centrando mucho más su visión sobre algún proyecto en particular que alguna compañía pueda tener, por ejemplo, no sé, en el caso de Tesla, la salida de algún vehículo, tal vez la diversificación de su negocio. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente de las situaciones que también van ocurriendo en términos fundamentales de la compañía, las noticias que se relacionan, cómo uno puede finalmente determinar el valor de esto y proyectar, por supuesto, el valor añadido que estos nuevos negocios puedan llegar a tener. Y es donde uno finalmente, como te digo, determina si es que existe una relación o no con respecto a los productos o a los tópicos que hay que llegar a analizar finalmente. Esas son las diferencias que el mercado logra mostrar día a día y que evidentemente se transforma en un aliciente para
la valorización o bien entender realmente los valores reales o teóricos que puede tener el mercado gracias a este análisis técnico. Por lo tanto, son situaciones que son importantes a la hora de considerar un efecto o bien situaciones interesantes que pueden determinar diversas condiciones, por lo que evidentemente se transforma o se traduce en una cuestión, creo que yo, valga la redundancia, fundamental a la hora de estar analizando o estar valorizando ciertas compañías o no. Espero que con esto de alguna forma haya respondido tu consulta. Y pues bien, ya llegando al finalizar de este seminario, quiero también que podamos ver en detalle el calendario macroeconómico. Aquellos que no tengan experiencia en analizar el calendario macroeconómico, se traduce, por supuesto, en una cuestión en la cual los distintos mercados o las noticias, como ya les decía en un inicio, se traducen en cambios de ánimos del mercado, proyecciones y por supuesto cómo los bancos centrales, que son la primera o los primeros que están en esta pirámide, eh, pueden llegar a tomar decisiones y cómo esto puede afectar a los distintos mercados. No tan solo el analizar una compañía eh, a nivel fundamental con los aspectos, los métodos que nosotros estábamos revisando, es parte del análisis fundamental, sino que parte del análisis fundamental y uno de los puntos que estuvimos revisando, como puede llegar a ser, por ejemplo, eh, la, situ la situación económica actual, por ejemplo, mundial, o los países con mayor atractivo o el sector con mayor potencial, van a depender también de los datos que nosotros estemos viendo en el calendario macroeconómico. Por eso creo que es, o bien, no es que crea, es una herramienta importante para determinar cuáles son finalmente los puntos que uno deba considerar y cómo atenerse a estas variaciones del mercado gracias a este calendario macroeconómico. Entonces, para no perdernos y no entregar tanta información que ya lo estaremos viendo en otros seminarios, vamos a explicar simplemente qué es lo que se traduce o qué es lo que significa cada uno de estos datos o cómo está conformado un calendario macroeconómico. Primero que todo, vamos a entender o vamos a revisar la parte superior, en la cual vamos a tener distintos puntos. Uno, que va a ser la hora a la cual se entrega el resultado, o sea, que está calendarizado, que día a día todos los resultados o bien la entrega, el detalle de lo que se está entregando, tiene un horario, por lo tanto, uno debe estar pendiente a la entrega de ese horario. Es como, por ejemplo, cuando nos dicen que en tal horario van a publicar algún libro que nos gusta o alguna canción, alguna banda en YouTube, por ejemplo. Obviamente los seguidores están pendientes de su horario y están pendientes para escuchar, ser los primeros en escuchar la canción. En este caso, los operadores, los traders, están pendientes de las horas y de los días para conocer, ser los primeros en conocer la noticia, en teoría o en la práctica ya que es distinto, conocer, ser los primeros y poder tomar una mejor decisión o ser los más rápidos en poder actuar ante la noticia macroeconómica que entrega. Luego de eso, en este calendario macroeconómico vamos a tener las divisas o el país que afecta finalmente. En este caso está la divisa con la bandera respectiva. En el caso, por ejemplo, acá tenemos a Australia, tenemos a Japón con el yen, tenemos a China con el yuan. Por acá abajo tenemos, vamos acá a revisar. Por acá abajo vamos teniendo el euro, la libra, el real, por ejemplo, acá. Tenemos a Chile con el peso chileno y así una serie de datos, obviamente, o de referencias que teóricamente uno debe estar considerando. Luego de eso, vamos a tener la importancia.
Y la importancia es finalmente la volatilidad que este dato macroeconómico pueda conllevar para el mercado y que pueda conllevar para la moneda a la cual está afectando, a la economía que está afectando con el resultado, la presentación del dato macroeconómico. Por lo tanto, está medido o está escalado con estrellas y tiene una graduación de 3 estrellas. Entre más estrellas pueda tener el calendario o el resultado macroeconómico, más volátil o mayor volatilidad puede tener o mayor importancia puede tener. Por lo tanto, a mayor cantidad de estrellas, más importante y se traduce potencialmente y teóricamente hablando en mayor volatilidad para el instrumento o para los mercados según sea el dato que se esté dando de referencia. Luego de eso vamos a tener el evento, o sea, el nombre del dato macroeconómico que se está entregando, como puede ser en este caso el índice AIG manufacturero, el PMI manufacturero de China, correspondiente al mes de enero, y así una serie de situaciones. Y por último, tenemos 3 puntos que van a ser el valor, vamos a comenzar primero por este, el valor anterior, que es este, por ejemplo. Vamos a tener la previsión, que es esta, y vamos a tener el dato actual. O sea que el dato anterior nos entrega, por ejemplo, si nos fijamos en este ejemplo del PMI manufacturero de China, el dato que nosotros tenemos o que se está entregando el día es correspondiente al mes de enero. Entonces, nosotros tenemos que dilucidar y decir, ok, si el dato que se está entregando el día de hoy es correspondiente al mes de enero, el dato anterior va a ser, por supuesto, correspondiente al mes de diciembre. Por lo tanto, tenemos el mes de diciembre que se entregó 53 puntos para el PMI manufacturero de Caixin. Luego de eso, tenemos una previsión. El mercado proyecta e indica y dice, de acuerdo a nuestros análisis, a nuestros estudios de mercado, etcétera, creemos que el PMI manufacturero de Caixin para el mes de enero va a resultar o va a reportar 52,7 puntos. O sea que por debajo del dato anterior. Y el actual es finalmente el dato que se entrega en la jornada y que está reportando o que está respondiendo a la duda o bien al título que se está dando, o sea, el PMI manufacturero de Caixin correspondiente al mes de enero puntualmente, el cual en este caso resultó en 51,5 por debajo de las expectativas del mercado, o sea que es algo negativo porque no se cumplieron las expectativas del mercado, y peor aún, está por debajo del dato anterior. Pueden ser muchas veces que el mercado a lo mejor tienda a presentar datos que son, por ejemplo, fíjense, en este caso de acá, vamos a limpiar acá el gráfico un poco, y vamos a mirar, por ejemplo, la inflación, vamos a ver si es que por acá, denme unos segundos, a ver si es que podemos encontrar alguno que me parezca interesante de explicar. Perfecto. Acá tenemos uno en el gasto de construcción mensual en Estados Unidos. Vamos acá a marcarlo. Gasto de construcción en construcción mensual. Perfecto. Fíjense lo que tenemos. Un dato anterior, que es de 1,1%. La previsión del mercado que decía que esperaban que durante el mes de diciembre creciera solamente un 0,9%. Pero resultó que el mes de diciembre creció un 1%, por sobre las expectativas, o sea, está por sobre esto, pero está por debajo del dato previo. O sea que tentativamente es un dato positivo que reporta algo mejor de lo que se esperaba, pero aún así queda al debe y no logra superar el dato anterior. O sea que de igual forma la economía en este punto, en el gasto en construcción, disminuye 0,1%, para que se entienda. Y así como pueden suceder en otras instancias, por ejemplo, que el mercado finalmente, en este caso, por ejemplo, el PMI manufacturero del ISM, resulta en 58,7 puntos por debajo de las expectativas del mercado y por debajo del dato anterior. Por lo tanto, se traduce en un dato muy negativo o da un dato negativo que puede arrastrar o que puede condicionar el comportamiento, en este caso, del dólar americano, ya que responde a la economía o a la divisa americana puntualmente. Y así es como uno puede apreciar y leer un calendario macroeconómico de forma correcta, es lo básico para interpretar. Y recordarles que cada vez que ustedes no entiendan qué significa cada uno de estos, por ejemplo, el PMI manufacturero, ustedes se pueden ir acá sobre el PMI manufacturero, le dan clic con el botón izquierdo del mouse
y les va a arrojar un detalle de lo que significa del último anuncio, por supuesto, el dato anterior, el actual, las previsiones, etcétera, un mapa de todo lo que viene entregando a nivel de estadístico, o sea, cuánto tiempo, en este caso 5 años, uno lo puede determinar a lo mejor máximo y podemos a lo mejor ver mucho más tiempo, podemos a lo mejor ver solamente lo que se ha reportado durante un año y aquí podemos ver los detalles por abajo, cuánto ha venido siendo el dato que se ha venido entregando mes a mes. Y también en otros casos, en este no lo es, pero, por ejemplo, acá, decisión de tipos de interés, uno le da clic. Cuando uno no entiende lo que puede ser a lo mejor algún dato en particular, ustedes le dan clic, van a entrar entonces al detalle y acá la plataforma Investing les explica qué significa cada uno de estos datos. Entonces nos dice, cada mes, excluyendo enero, el Comité del Banco Central Australiano, el RBA, se reúne a los fines de tratar las tasas de interés a corto plazo para la nación. Poco después de la reunión, el RBA publica una declaración la cual contiene la tasa establecida y cuando ésta es modificada, además de agregar un breve comentario sobre las condiciones económicas que afectaron la decisión. La decisión de cómo fijar la tasa de interés depende principalmente de la inflación. Uno de los objetivos principales del Banco Central es lograr la estabilidad. Cuando la inflación supera una tasa anual aproximada de un 3%, el Banco Central responderá aumentando las tasas de interés con el fin de reducir los precios. Valores elevados en las tasas de interés logran atraer inversores extranjeros, por lo que la demanda de la divisa del país en cuestión aumentará. Las tasas de interés a corto plazo tienen un gran efecto en el valor de la moneda del país. La mayoría de los operadores observan otros indicadores económicos con el solo fin de predecir los cambios que acontecerán en el futuro con respecto a las tasas de interés. Lo que hace a las tasas de interés es algo fundamental en que tasas elevadas atraen a inversores extranjeros quienes buscan riesgo cero para su dinero. Y así es como ustedes pueden ir aprendiendo de cada uno de los datos, qué es lo que significa, cómo el mercado también puede afectar, si es un dato positivo, cómo puede afectar a la moneda, si es un dato negativo, cómo puede afectar a la moneda, y así una serie, por supuesto, de ejemplos en cada uno de los datos macroeconómicos que se presentan en los calendarios o en los eventos que diariamente se reportan. Pues bien, estimados, entendiendo por supuesto estos aspectos de forma básica de qué es el análisis fundamental, me gustaría saber si tienen alguna duda al haber revisado por supuesto estos tópicos y si no es el caso, desde ya por supuesto ir despidiéndome. Eh, Agradecerles, por supuesto, en su participación. Para mí es un privilegio y un placer poder contar con su presencia y estar ayudándolos a entender de a poco qué es el trading, cuáles son sus aspectos, qué tengo que tener atención, qué tengo que aprender, qué no, etcétera. Diversas situaciones para que puedan llegar a invertir su dinero de forma segura, que es lo más importante. Siempre resguardar el riesgo en cada una de las inversiones que toman, pero también tener una cuota de atrevimiento para poder concretar alguna transacción en mercado. Aparentemente no tenemos ninguna consulta. Como ya les decía, muchas gracias por participar en este seminario. Recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal de Telegram. Lo pueden solicitar con cada uno de sus ejecutivos. Los muchachos de la oficina van a estar sin duda que muy contentos de poder ayudarlos. Y dejarlos invitados ya para el seminario del día de mañana, el seminario de cierre de los mercados, cierre semanal de los mercados que brindamos todos los viernes a las 11 de la mañana hora de Chile, o 9 de la mañana hora de Nueva York, así que los dejo invitados a que puedan participar de este seminario. Pueden ingresar a nuestro sitio web admiralmarkets.com/latam, en la sección de educación, webinars, forex y CFDs. Van a encontrar acá los seminarios que tenemos disponibles y, como ya les decía, el cierre semanal de los mercados mañana 5 de febrero está disponible para que se puedan registrar y puedan participar y estemos analizando y revisando el mercado en vivo y así es que surge alguna idea de trading interesante que vamos a estar contemplando. Desde ya entonces les agradezco su participación, nos vemos en un próximo seminario, que tengan una excelente tarde y por supuesto a nombre de Admiral Markets siempre un placer poder contar con su presencia.